Bendiciones, amados de Dios. Estamos ya en la tercera semana de noviembre 21. Es el Día de la Enfermera. Fin de semana largo en Argentina. Hay mucha gente que ha viajado. Se nota la mañana tranquila. Pero también nos ha tocado viajar. Solemos usar otros días para vacacionar. Evitamos salir los fines de semana largo por la concentración de gente en las rutas y también en los lugares donde uno quiere ir a pasear. Pero en este tiempo donde hay mucha gente paseando y pensando en las fiestas que vienen, pensando en las actividades que vienen, es común que al salir de vacaciones nos toque días preciosos. Y el día domingo, a media tarde, cuando es el tiempo de ir a buscar y adorar a Dios en algún lugar, aunque estemos en otra ciudad, en otra provincia, la gente me pregunta, ¿por qué en un día tan lindo solemos dejar la playa, la sierra o el lugar donde estemos para ir a adorar y encontrarnos con otras personas que tienen el mismo corazón, el mismo ánimo de servir a Dios? Quiero decirte algo. Es verdad que la vida cristiana implica dejar cosas malas. Es verdad que la vida cristiana implica renunciar a cosas innecesarias. Es verdad que la vida cristiana implica también repensar y redefinir prioridades, principios y valores. Porque es un cambio, un llamado a una vida radical. Pero si hay algo que es totalmente contrario al cristianismo, es pensar que la vida cristiana es chata, aburrida o que no tiene hermosas riquezas. Lo cierto es que la vida cristiana está llena de cosas preciosas. Solo en Cristo uno experimenta el gozo, la paz, el perdón, la reconciliación y la transformación que Él puede hacer en todo aquel hombre, mujer, joven o a un niño que se acerca a Dios para cambiarlo. Quiero decirte esto porque a veces la gente dice, no, pero yo voy a ir a la iglesia, el fin de semana prefiero hacer tal o cual cosa. No hay nada mejor que invertir en el espíritu, en la vida espiritual y darte cuenta que el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y que cuando tenemos hambre comemos, cuando estamos cansados dormimos o descansamos, pero nada nutre de todo lo que hacemos habitualmente el espíritu que vos y yo tenemos. Aunque algunos lo tengan vacío, ese lugar necesita ser nutrido, necesita porque ha sido creado, dispuesto por Dios para que tengas comunión, compañerismo con aquel que transforma tu vida, te llena de paz, te llena de gozo y te va a conducir en los momentos críticos que toda vida o toda persona suele pasar. Volviendo al tema, cuando me casé, vaya buscando en su Biblia 2 Corintios 5:11 si acostumbra a seguir los mensajes con la Biblia. Cuando estaba de novio, previo al casamiento, planificamos y conversamos varias cosas con mi esposa. Cuando estábamos de novio, ella me pidió 2 cosas. No quiero que seas pelado, no quiero que tengas panza. Inmediatamente sorprendido por el pedido de ella, le dije que lo iba a intentar, pero que lo primero, ser pelado, no dependía de mí. Hoy tengo 63 años, voy para los 64, me faltan poco menos de 2 para jubilarme. Todavía algo de cabello tengo, pero le aclaré en ese momento que no dependía de mí, dependía de un montón de factores, especialmente genéticos, y que si papá era pelado es posible que yo fuera pelado. Pero lo segundo, tener panza, tener bastante panza, tener lo que llamamos entre los pastores púlpito propio, púlpito portátil, sí dependía de mí. Y que debido a mi actividad y mi deseo de agradarle, iba a tratar de seguir haciendo ejercicio y cuidarme. Al tiempo de estar casado también nos ocurrió lo siguiente, éramos y somos muy unidos, solíamos caminar de la mano, solíamos tener ciertas actitudes que los demás veían y observaban, y varias veces nos dijeron, cuando pasen los años, cuando ya estés casado, cuando vengan los chicos y haya tantas cosas, todas estas cosas que ustedes tienen ahora que son tan acaramelados, tan cariñosos, las van a perder. Lo cierto es que yo te quiero decir algo, la vida cristiana también es posible vivir en el primer amor y en el matrimonio es posible mantener la luna de miel. Es verdad que la licencia por casamiento son unos días que tiene una vigencia y que hay que retornar al trabajo. Pero nada impide, amado o amada de Dios, que si hoy estás con alguien que amás, que decidiste compartir su vida con él o con ella, no sigas noviando y disfrutando y prolongando
todo lo que puedas la luna de miel, es decir, realizar y concretar esos sueños y planes que tenés con él, con ella, y que Dios te quiere ayudar a realizar, porque Él fue, en muchos casos, el que te llevó a estar junto a esa persona. Por eso cuando nos casamos decimos hacerlo no solamente ante la ley civil, sino ante la ley de Dios, porque entendíamos que Dios produce la verdadera unión, la verdadera amalgama, que es un proceso continuo de cada día de encontrarnos y bendecirnos. Y de la misma manera como uno encuentra la riqueza de ser familia, de ser papá, de ser esposo, de ser hijo, Dios también le permite a todo hijo de Dios que está pendiente de lo que Dios quiere hacer en su vida y que hace el esfuerzo de tener un tiempo con Dios, de tener el devocional, también le permite descubrir que el proceso donde Dios te va transformando día a día es un proceso bello, precioso y que vale la pena vivir. Lo mismo ocurre con la vida cristiana. Si tú decides que tu vida cristiana realmente vale la pena vivirse porque lo que Dios te da es realmente tremendo, entonces te vas a inquietar y no vas a perder ni el ímpetu ni la pasión por Dios y sus cosas. Es más, suelo leer a veces en las redes de pastores que dicen la prioridad de las personas son Dios, la familia, el trabajo y la iglesia. Tremendo error, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios no está separado, no está dividido. Lo que hacemos en la iglesia lo hacemos para Dios porque Dios está en nuestras vidas. Es más, quiero decirte otra cosa más. No somos iglesia cuando solamente estamos reunidos en un lugar, en un templo, junto a otras personas. En todo momento, el creyente, el que tiene el Espíritu Santo, es iglesia. En el trabajo, en su casa, en el oficio, en el taller, en las vacaciones, en los fines de semana largos, sábado, domingo, feriado. Uno sigue siendo hijo o hija de Dios. Es una condición inalterable por el Espíritu Santo. Cuando uno lee los evangelios va a descubrir que unirse al Señor es una decisión radical. Y este es el problema. Muchos no han entendido que Dios te llama a un cambio completo y radical y que hay cosas que son necesarias dejar porque son malas, otras porque son innecesarias y otras porque son una traba para la vida espiritual y los propósitos bellos que Dios tiene en tu vida. Si uno no entiende esto, tu vida, en lugar de ser preciosa y de renovarse constantemente, va a ser chata, mediocre, y vas a ser uno del montón, uno que va al templo solo como un asistente y no como un adorador. Jesús dijo que vendría precisamente un tiempo donde habría tremendos cambios antes de su llegada nuevamente al mundo y que la iglesia tenía que estar preparada y vos también tenés que estar preparado para que puedas vivir de acuerdo a lo que Dios tiene preparado para ti, porque Dios comenzó en vos la obra, dice Filipenses 1:6, y Efesios 2:10 dice que Dios tiene obras preparadas de antemano para que camines de su mano, bajo su dirección y de acuerdo a sus propósitos. Quiero leer el pasaje que hoy encontré, 2 Corintios, capítulo 5, de el verso 11 al 15. Están llamando las monjitas aquí y es la mañana. Dice en la Reina Valera Contemporánea así. Así que, puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos. Palabra importante esta que voy a explicar. Pero Dios es evidente, para Dios es evidente lo que somos. Y espero que también lo seamos para la conciencia de ustedes. Pablo estaba hablando de una iglesia que amaba, apreciaba y que estaba teniendo algunos conflictos porque algunos rechazaban su autoridad, su apostolado, y él estaba preocupado porque no era que lo rechazaran a él, lo que le preocupaba a Pablo era que al rechazarlo a él, rechazaran las enseñanzas que era la enseñanza de Dios y terminaran rechazando de Dios, desvirtuando lo que era el propósito de Dios para esta iglesia. El verso 12 dice así, no nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que le damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que presumen. Y acá Pablo se diferencia de ellos porque decían, pero su apariencia, pero su forma de predicar. Y Pablo dice que es importante no vivir una fachada, no vivir una careta, una vida que parece cristiana, no vivir de acuerdo a las apariencias, sino según lo que hay en el corazón. Y verso 13 va a decir lo siguiente, si estamos locos, lo acusaban de loco a Pablo, lo estamos para Dios. Qué locura bendita que produce paz, reconciliación, amor y bondad. Si estamos cuerdos, dice el verso 13, entonces lo estamos para usted. Es decir, que hay una locura cuando Dios toma el control de tu vida que te lleva a hacer cosas realmente extraordinarias, pero en el trato con otros,
uno usa el entendimiento, usa la razón, usa la lógica y tiene en cuenta justamente la sabiduría que viene de Dios para orar correctamente. ¿Por qué hablo de esto? Pablo está hablando acá porque algunos en una especie de éxtasis bajo el poder de otro espíritu que no era el espíritu de Dios hacían tonteras o locuras hasta llegar a insultar o maldecir al Señor. Dice el verso 14, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Al pensar que si uno murió, entonces todos murieron. Recordemos que la palabra morir significa separación. Es decir, que hay algo que se produce en el interior. El amor de Cristo no solamente nos lleva a actuar así, dice el verso 15, Él murió por todo, y acá está la razón, para que los que vivan, ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo está diciendo acá, Dios no solamente murió para que tú también mueras, te separes de tu forma anterior de vivir y vivas de acuerdo a ese propósito, a nueva vida que Él tiene para ti. Verso 16, de aquí en adelante, nosotros ya no conocemos a nadie desde el punto de vista humano. Aún si a Cristo lo conocimos de ese punto de vista, ya no le conocemos así. Verso 17, y aquí termina la lectura para comenzar a ver versículo por versículo. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, nueva criatura, dice otra versión. Atrás ha quedado lo viejo, ahora todo es hecho nuevo. Precioso pasaje, un pasaje que merece un análisis realmente profundo, pero quiero detenerme solo en unas cosas porque es un estudio, algo que ya compartí con la iglesia y lo quiero compartir contigo a través de las redes para que tú también seas edificado, desafiado y animado a esa vida realmente gozosa. Acuérdate que el Señor cuando dijo que Él había venido, Juan 10:10b, dijo que vino para que tengamos una vida que valga la pena vivir, una vida abundante, dijo el Señor. Cuando Jesús se cruza en la vida de Pablo, que en ese entonces era Saulo, un religioso, una persona judía, una persona que trataba de ser el mejor judío, Él hace cambios importantes en su manera de pensar, en su manera de vivir, y todo lo que antes era valioso para él, su judaísmo, sus raíces, su idioma, se transforma en nada, porque eso lo había llevado a ser un perseguidor de la iglesia, alguien que asolaba a la iglesia, como dice él mismo en Hechos 9:21. Los cambios fueron tan radicales en la vida de Saulo, dice Hechos 9:22, que mientras él se fortalecía y daba testimonio de su experiencia de conversión, sus paisanos, los judíos, estaban confundidos porque les parecía otra persona. No tenía los mismos propósitos, no tenía los mismos planes. Aquel que había dedicado su vida a tratar de ser perfecto y conocer la ley y vivir de acuerdo a la ley, se había dado cuenta que no necesitaba todo eso. Lo que necesitaba era ser amado por Dios, ser transformado por Dios y compartir con otros el Evangelio de Jesucristo. Probamos que Cristo es el Señor de nuestras vidas, no solo por reconocerlo con la palabra, no solamente porque nos reunimos un día para cantar y adorar, sino por la obra que Él hace en nuestras vidas, en nuestros planes, en nuestros proyectos. Recuerda algo. Algunos predicadores te van a decir que Dios viene y te va a ayudar a llevar adelante tus planes, tus proyectos y sueños. No es así, te están mintiendo. Dios viene a cambiarte los planes, sueños y proyectos porque los que Él tiene para vos son mucho mejores que los que vos tenés. ¿Cómo glorificamos a Dios con nuestras vidas cuando permitimos que Dios altere nuestros planes para poder andar en sus caminos y poder permitir que Él haga sus planes y sus proyectos en nuestra propia vida, la cual, al andar en sus caminos, nos van a trascender y Dios no solamente nos va a bendecir grandemente, va a bendecir tus hijos y los hijos de tus hijos. En 2 Corintios 5:11 Pablo dice que lo que lo impulsaba, lo que lo llevaba a vivir de esta manera es el amor o temor a Dios. La palabra temor o reverencia en la palabra de Dios es una palabra importante porque la palabra en griego que Pablo está usando aquí es phobos, de donde viene fobia en psicología. Es una experiencia que lo había marcado para toda la vida. Fobia es un miedo a algo por una experiencia que hemos pasado que ha trastocado nuestra vida. El encuentro que Saulo tiene con Cristo, produjo en él un phobos, un temor de Dios que lo llevó a cambiar y no podía dejar de amar y caminar de su mano porque esa experiencia había transformado lo que él era
en algo pasado. Había un antes y un después del Phobos que Dios puso en su corazón. Esta experiencia es real, profunda. Está disponible para cualquier persona que quiera abrir su corazón a Dios y ser marcado y recibir el temor, el amor que impulsa una vida, que nos impulsa a querer que otros pasen. Por eso compartimos de Jesús. Por eso las redes las usamos para hablar del amor de Dios. Porque Dios quiere que la experiencia que uno tuvo de ser amado, derramar y sentir el Espíritu Santo que cubre cada parte de tu interior, sana tu pasado, te libera de tus pecados, te libera de tus vicios, te libera de tus temores y produce en ti un hombre, una mujer, un joven distinto, porque sos persuadido por el Espíritu Santo a experimentar a Dios en tu propia vida, en tu propio interior, en tu hogar y en la visión que tenés ahora de la vida. El mismo verso 11 da una razón. Todos nos acercamos al Señor y lo hacemos justamente con una imagen preconcebida, producto de el hogar, la familia, los medios, aún las religiones. Porque Dios no escogió ninguna religión en particular. Dios escoge personas y las lleva a tener una vida santa, una relación especial con Dios que los transforma en hijo o hija de Dios. Hay gente que dice, yo soy adventista, yo soy católico, yo soy espiritista. Dios quiere que seas su hijo y seas transformado por ese Padre de amor por medio del Espíritu Santo que es derramado en todo aquel que está dispuesto a ser tocado y alcanzado por una experiencia única llamada en la Biblia conversión o un arrepentimiento que te permite nacer de nuevo, como Pablo le explica a Nicodemo en Juan 3:3. La palabra usada aquí para persuadir en el verso 11 es una palabra peitomai que se traduce como dar crédito, creer o confiar. Significa que el Espíritu Santo produce el creer y dar crédito y confiar y obedecer a Dios, es decir, que Él nos lleva a cambiar nuestra vida. Cuando uno hace cosas para Dios, no las hace obligado ni forzado, sino que te persuade, una persuasión que viene de Dios, que es amorosa, que es tierna, pero también te abre los ojos y te permite comprender que no hay nada mejor que estar bajo su mano, servir a su mano. Aún en la casa, en el trabajo, ser alguien que está bajo el cuidado de Dios. El verso 12, allí Pablo declara que esto no es una obra humana, ni es para gloriarse en las apariencias, que es lo que motivaba a los falsos maestros que en aquel momento estaban minando la autoridad de Pablo y tratando de llevar a la iglesia en una dirección equivocada. Hoy también hay falsos maestros, hay judaizantes, hay gente que te dice que el nombre de Jesús es Yahshua cuando ese nombre ni existe en todo el Antiguo Testamento, no existe en la Biblia. El nombre en hebreo equivalente a Jesús en hebreo. Acuérdate que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que Jesús hablaba arameo, no hablaba hebreo. Es Yeshua, el mismo nombre de Josué. Dios quiere que confíes y lo sigas de corazón. Y aquí está la tremenda diferencia entre la religión, que tiene que ver con lo que tenés que hacer para otros, que cuando uno tiene una relación con Dios, que lo que tenés que hacer tiene que ver con el amor, la amistad, el compañerismo con Dios, porque el compañerismo con Dios también marca y hace que uno viva, no solamente de lo externo, viva de lo que hay en el corazón, y es allí donde el Señor quiere estar, ser exaltado y hacer brillar a Él, a Cristo, en tu vida, en tu andar, en tu persona, en tu hogar, en tu trabajo, en todo lo que es importante para ti, porque Dios viene a nuestras vidas y quiere andar con nosotros. Interesante que cuando Él manda a los discípulos en Mateo 28, dice, le da una tarea y dice, yo estaré con ustedes. Porque hay gente que no experimenta la presencia de Dios porque ha dejado de lado la tarea, el servicio, el trabajo, el llamado de Dios, como el devocional que mandamos hoy hablando acerca de los dones, la importancia de los dones. Es tan antinatural o fuera de lo común que lo que pasa en la vida, una vida alcanzada por Dios, que cuando le preguntan si quiere dar marcha atrás, si quiere volver, si no extraña lo que dejó, si no extraña la vieja vida, una persona que ha sido realmente alcanzada por la gracia de Dios, es decir, ¿cómo voy a querer volver atrás a una vida chata, vacía, sin propósito, sin la amistad, sin el amor de Dios, sin el perdón de Dios, sin la gracia que me está transformando y que me permite ver, amar y percibir las cosas de otra manera, con los ojos ahora abiertos? No, hoy el mundo es increíble que rechaza a Dios y está bajo las cadenas de ideologías y de cosas ficticias que no tienen ningún fundamento científico y les cuesta creer en Dios siguiendo ideologías que no tienen ningún fundamento ni en la biología,
ni en la virología, ni en la ciencia. Ahora, por eso le decía, Pablo está loco, porque los falsos maestros no tienen una experiencia como la que Pablo había tenido. Y es verdad que cuando Dios se mete, hace un cambio tan loco como el enamorado que vive pensando en la que ama, en el que ama. Es una locura. Es una locura porque el cambio es radical y porque cuando nos volvemos a Dios dejamos cosas que para otros son valiosas, son importantes, pero cuando uno tiene la claridad de Cristo se convierten en chatas, inútiles, innecesarias, porque Cristo, lo que Él tiene para nosotros es mucho más valioso de lo que nosotros perseguíamos, amábamos o valorábamos. ¿Por qué razón algunos de los que intentan por sus propios medios, por la religión, fracasan? La respuesta está en el versículo 14. El creyente es apremiado, es impulsado por el amor de Cristo que es derramado en su corazón. La palabra aquí para contrañido o apremiado es suneco. Es una palabra que Pablo va a usar tanto aquí como en otro lugar que significa entrega, angustia, aflicción, controlado. ¿Por qué? Porque controla nuestros temores, nuestras aprensiones humanas para impulsarnos en dos aspectos fundamentales o vitales de la nueva vida: ir hacia adelante, ir hacia Cristo y también dejar atrás lo que antes nos atraía pero no era bueno o era innecesario. Comprendemos entonces cuando el suneco de Dios viene sobre nuestra vida que antes estábamos muertos, sin vida, sin rumbo, destinados a una chatura, siempre hacer lo mismo, vivir la misma vida. Solo hay gente que el ciclo de su vida es trabajar, salir, estar con amigos, tomar, salir a algún lado, comer, dormir y todo lo vida es lo mismo. Cuando Dios tiene cosas extraordinarias para tu vida, para los tuyos. Cuando Dios muere, muere para que la gente viva de otra manera. No viva para sí mismo, porque viviendo para nosotros mismos nos equivocamos y perdemos, porque hemos sido creados para estar bajo la dirección de Dios. Por eso, cuando la gente, por ejemplo, es interesante lo que acá sucede en el verso 14. ¿Por qué? Porque en Mateo 7.1 la gente suele decir, no hay que juzgar. Y no entiende que Mateo 7.1 tiene un contexto que va del verso 1 al verso 4, donde ahí se habla de que juzgar. Dios no tiene problema en que juzgue, porque la palabra crino, juzgar, Dios te pide allí que no juzgue con una vara, con algo que te impida ver correctamente. Pero es necesario juzgar. La palabra juzgar, crino, en griego significa pensar, razonar, analizar, determinar. Es más, cuando en esta mañana te levantaste, te despertaste, tomaste, hiciste un juicio. Me quedo un rato más en la cama, me levanto, hago tal o cual cosa. Esas decisiones, eso que determinaste, fue un juicio, un juzgar, un determinar. Entonces aquí traduce precisamente que pensamos. Cuando nos damos cuenta, ese pensamiento, esa razón que viene de Dios, es un juicio de Dios. 7.2 también nos dice algo interesante. Nos damos cuenta que tenemos trabajo, familia, una vida. Ya no podemos seguir viviendo solo para nosotros mismos, mezquinamente, como hoy vive la mayoría, que hasta decide no tener hijos porque quiere vivir para sí, piensa que la vida gira en torno a él y cree que es el pupo del mundo, del universo. Es más, hay creyentes que se creen con este problema. Pero a mí no me llamaron, pero a mí no me invitaron. No eres el pupo, el centro de una vida. Cuando tiene un propósito es Cristo y tu vida adquiere propósito cuando Cristo es el centro de tu vida. Cuando vivimos para Cristo, la vida tiene sentido, propósito, dice el verso 15. El verso 16 va a decir algo interesante. Todas nuestras relaciones son reestructuradas a partir de Cristo, porque ahora, aunque antes las hicimos en la carne, cuando Cristo viene a nuestra vida, las comenzamos a ver, a visibilizar y redimensionar a partir de los propósitos de Dios. Entonces, todo creyente sincero puede ser alcanzado por la gracia. Comienza este proceso progresivo, gradual, continuo, no es discontinuo. Y ahí está la clave. Si tú eres discontinuo en leer la Biblia, en buscar a Dios, en amar a Dios, tu vida va a estar llena de altibajos, de sinsabores, cuando Dios quiere y anhela que vivas plenamente la vida, continuamente buscando, dependiendo, confiando en Dios, porque tiene libertad y el poder para bendecirte y hacer de tu vida algo realmente precioso, de tal manera que otros también quieran seguir a aquel Padre de amor que ha tomado el control de tu vida. Dios te permite experimentar esto
cada día. Y si no lo estás haciendo hoy, te animes a hacerlo. En la noche nos encontramos y queremos compartir acerca de esto de reconciliarnos con Dios y vivir la vida de acuerdo a los propósitos de Dios. Hoy se habla mucho de la grieta, es una realidad la grieta. Hoy mismo oramos por Chile, para que Chile sea sabio al escoger y no siga el camino de Venezuela, porque hay una grieta. Y en toda persona suele haber una grieta hasta que Cristo viene y tiene poder para sellar la grieta en su propia vida. Se ve una grieta entre lo que quieres hacer y lo que estás haciendo. Cristo tiene una solución para ti. Bendiciones para tu vida.